Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, sábado 16 de agosto del 2025. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 19 de San Mateo, del 13 al 15. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces trajeron a Jesús a algunos niños para que les impusieran las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos lo recibían muy mal. Jesús les dijo: dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos permanece a los que son como ellos. Jesús les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle me gusta y darle seguir. ¿Qué es lo que reclama Jesús hoy en día? Dejen que los niños vengan a mí. El Señor quiere que acerquemos los niños a Él. ¿Y cómo acercamos los niños a Él? A través del bautismo. Y este capítulo y este versículo es muy contradictorio con los hermanos separados, porque ellos dicen que a Jesús se les llevan los niños y se les presenta. Pero aquí estamos hablando cuando Jesús estaba vivo. Pero ya después de que Jesús muere y resucita, el mandato de Jesús: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Después de que Jesús resucita, el mandato es: vayan y bauticen a todos. El menos los niños no existe en la Biblia, porque Jesucristo quiere atraer a Él a todos, también a los niños. También quiere darle la herencia a los niños. Y aquí está el vivo ejemplo de que cuando ellos no entendían, sus discípulos, ¿qué hacían? Apartaban los niños. Y Jesús se indignó: dejen que los niños vengan a mí. Y es que Jesús hoy en día se indigna con aquellas personas que no quieren bautizar a sus hijos, que no quieren dejar a sus hijos ir a Cristo, no quieren acercar a sus hijos a Cristo. ¿Por qué? Porque llegó un hombre mentiroso y les dijo que a los hijos no hay que bautizarlos, que los niños no tienen pecado. Si los niños no tienen pecado, entonces, ¿por qué se bautizan? El Salmo 51:7 dice que desde el vientre de mi madre soy pecador. Jesús no tenía pecado y Jesús se bautizó. Ahí está el más vivo ejemplo. Jesús en San Marcos capítulo 1 versículo 10, cuando Jesús va y se bautiza, dice: al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. Desde el 9. En aquellos días Jesús vino a Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. ¿Qué hizo Jesús? Se hizo bautizar. Jesús no tenía pecado. ¿Y por qué se bautizó? Para mostrarnos a nosotros que aunque no tengamos pecado, hay que bautizarse. Aunque un niño no tenga pecado, hay que bautizarse. Nosotros grandes, porque ya somos pecadores. Pero si usted dice que un niño no tiene pecado, también Jesucristo dejó el ejemplo que hay que bautizarlo. Y Hechos 2:38 nos muestra que el bautismo es para los grandes y para sus hijos. Lo dice en Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Dice: Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. ¿A quién está hablando Pedro primeramente? A los adultos. ¿Por qué? Porque les está diciendo que se arrepientan. ¿Por qué? Porque sabe que somos pecadores.
Arrepiéntanse para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. ¿Para quién es? ¿Se acuerdan cuando Juan empezó a bautizar? Dice, yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Juan bautizaba con agua, pero Jesús los bautizará con Espíritu Santo. Eso fue antes de bautizar a Jesús. Estamos leyendo el capítulo 1 de San Marcos, del 8 en adelante. Entonces, en aquellos días Jesús vino a Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Para qué Jesús nos enseña que hay que bautizar a los niños? ¿Para qué tenemos que bautizarnos? Para que nos abran los cielos, para que se nos abran los cielos, para que nos abra el cielo. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. Con el bautismo se nos abre los cielos y el Espíritu bajaba sobre él como paloma. ¿Para qué más? Para que baje el Espíritu Santo sobre el niño, sobre la persona que es bautizada. Primero, para que se abran los cielos. Segundo, para que baje el Espíritu Santo. Dice, sobre él como hace la paloma. Mientras escuchaba estas palabras del cielo, tú eres mi hijo, el amado, mi elegido. ¿Para qué? Para que también pasemos a formar parte de los hijos amados de Dios. Primero, ¿para qué se bautiza una persona? Jesús nos muestra que a él, aunque no tenía pecado, se bautizó para mostrarnos a nosotros que a través del bautismo se nos abren los cielos, para que nos baje el Espíritu Santo y para pasar a ser hijos amados del Padre, de Dios. Pero ¿dónde está la confusión de los hermanos separados? Que dicen que a un niño no se puede bautizar, que primero hay que enseñarle. Ellos se confunden el Evangelio de San Marcos 16:15, porque ellos no saben a quién le predicaba San Marcos, que es muy diferente a lo que dice San Mateo. San Marcos 16:15, ya se lo vamos a explicar qué dice San Marcos 16:15. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. ¿Por qué San Marcos habla primero que el que crea? Ahí es donde se agarran los hermanos separados y dicen, primero un niño tiene que creer para que después se bautice. Y un niño no tiene uso de razón. Pero no saben a quién es el que les está hablando San Marcos. San Marcos les está predicando a los paganos. San Marcos, a diferencia de San Mateo, que San Mateo 28:19 dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo he mandado. Eso es lo que dice San Mateo. Pero San Mateo le está predicando a los judíos ya conversos, a los judíos que ya conocían de Dios y que habían aceptado a Jesús. Entonces no había problema de bautizarle a los hijos. Pero si San Marcos le está hablando a los paganos, ¿cómo va a bautizarle a un hijo, a un pagano, sin antes convertir primero al Padre? Y eso es lo que vemos, el vivo ejemplo que les voy a mostrar ahorita en Hechos de los Apóstoles 16:32. San Marcos le está hablando a los paganos. Por eso San Marcos primero dice, el que crea y se bautice se salvará. ¿Por qué? Porque primero le está hablando a los padres, a los paganos. Primero tiene que convencer a los padres de que se conviertan para que después bauticen a sus hijos. Por eso en Hechos 16:32, cuando se encuentra Pablo con el carcelero, dice, le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y el carcelero, sin más demora, le lavó las heridas y se bautizó con toda su familia en aquella hora de la noche.
¿Se acuerdan cuando Pablo y Bernabé estaban encerrados en las cárceles y se abrieron las puertas y el carcelero se iba a matar porque se habían escapado los presos? Entonces Pablo llegó en él y dijo, no te mates, dice, después lo sacó fuera y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué le preguntó el carcelero? ¿Qué debo hacer para salvarme? Dice, le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Ahí estaba el carcelero con su familia. Dice, le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa, a toda la familia del carcelero. Ahí habían hijos o no habían hijos, sí, porque era una familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, le lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. ¿Dónde se bautizó el carcelero con toda su familia? A aquella hora de la noche, en su casa. No en un río, en su casa. Porque cuando el carcelero creyó que el carcelero era pagano, pero cuando él creyó y aceptó la fe, él quería salvarse y la manera de salvarse a él y toda su familia era que se bautizara. Por eso se bautizó él y como él creyó, bautizó a todos los de su casa, que es el ejemplo que tenemos de San Marcos. Por eso San Marcos le está hablando a los paganos. El que crea y se bautice se salvará. Por eso no podemos confundir lo que dice San Marcos con lo que dice San Mateo. San Mateo le habla a los cristianos, a los judíos ya conversos. En cambio, San Marcos les está hablando a los paganos que no se habían convertido. Y como lo vimos en el vivo ejemplo del carcelero, que primero tuvo que creer él y después se bautizó toda su familia. Que el Señor les bendiga.